Buenas tardes, bienvenidos a esta reunión semanal, el informe semanal del Movimiento Larruchista. Mi nombre es Denis Small, hoy es lunes 11 de mayo y el tema que vamos a abordar es sobre lo que pasó el 9 de mayo, el día de eh, las celebraciones en Rusia y en Europa de la victoria en contra del fascismo, lo que pasó el 9 de mayo y lo que no pasó el 9 de mayo. Las dos cosas son extremadamente importantes para entender el cuadro estratégico. Quiero empezar por lo que no ocurrió. Lo que no ocurrió fue una guerra nuclear. Y no lo digo en broma, lo digo en serio, porque lo que había ocurrido en la antesala, en los preparativos, los días anteriores a esa celebración del 9 de mayo en Moscú, es que Zelensky, el presidente en funciones, porque no es el presidente legal, simplemente ocupa el cargo, en Ucrania, él había dicho, había hecho una amenaza clara el 3 de mayo en Ereván, Armenia, en una reunión con toda la comunidad europea, la comunidad política europea, donde él dijo que Rusia está muy preocupada porque temía que los drones ucranianos sobrevolaran la Plaza Roja, una clara amenaza de que podría haber un ataque, que iba a haber un ataque en contra de esa celebración en la Plaza Roja. Inmediatamente después, al otro día, el 4 de mayo, es decir, hace exactamente una semana, el Ministerio de Defensa de Rusia publicó una declaración que, en las palabras de ellos, viene directamente de Putin, órdenes de Putin. Dicen que Rusia anuncia un cese al fuego de 2 días, el 8 y el 9 de mayo, porque el 8 es el día en que se celebra en Europa Occidental, 9 en Rusia, para celebrar la victoria hace 81 años de lo que ellos llaman la Gran Guerra Patriótica. Y lo que dijo el Ministerio de Defensa es que eh, Rusia habría tomado todas las medidas necesarias para proteger esa celebración, dadas las amenazas de Zelensky, y luego pasó a decir lo siguiente textualmente: en caso de que el régimen de Kiev intente llevar a cabo sus planes criminales con el objetivo de perturbar la celebración del 81º aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia lanzarán un ataque de misiles masivo y de represalia contra el centro de Kiev. Rusia, a pesar de las capacidades que posee, se ha abstenido hasta ahora de tales acciones por motivos humanitarios. Advertimos a la población civil de Kiev y al personal de las misiones diplomáticas extranjeras de la necesidad de abandonar la ciudad sin demora. Es decir, fue una advertencia clarísima, fue una advertencia que funcionarios rusos dijeron por lo menos 3 veces que conozco yo. 2 veces el Ministerio de Defensa, una vez Zaharova, de la portavoz de la Cancillería. En los 3 casos dijeron que esta política venía directamente de Putin y en realidad esto era algo muy singular porque en otras ocasiones los rusos han dicho, cuidado, vamos a responder, vamos a tomar las medidas necesarias, nos reservamos el derecho, etcétera, etcétera. Esta es la primera vez que ellos dicen precisamente qué es lo que van a hacer si esto ocurre, es decir, un ataque con misiles al centro de Kiev, que es el lugar donde están los centros de toma de decisión por parte del gobierno de Kiev de los ataques, pero resulta que es exactamente donde están muchas de las misiones diplomáticas del extranjero, incluido de Europa y de Estados Unidos. Ahora, esto fue el 4, 5, 6, dijeron esto los rusos, y luego hubo una serie de llamadas y discusiones entre la Casa Blanca y el Kremlin,
Y al final de cuentas, el presidente Trump, el 13 horas antes de que empezara la celebración en la Plaza Roja, emitió una declaración publicada en Truth Social donde dice: me complace anunciar que habrá un cese al fuego de 3 días, 9, 10 y 11, Día de la Victoria, y también habrá un intercambio de 1,000 presos por 1,000 presos. Esta es una solicitud que la hice yo personalmente y agradezco enormemente que el presidente Putin y el presidente Zelensky la hayan aceptado. Unas horas más tarde, claramente a regañadientes, en la página de la presidencia de Ucrania, anunciaron, teniendo en cuenta las numerosas peticiones con fines humanitarios, especialmente por parte de las autoridades estadounidenses, hemos decretado que se autorizará, ojo, ellos están autorizando, la celebración de un desfile en la ciudad de Moscú el 9 de mayo. Y la plaza territorial de la Plaza Roja quedará excluida del plan operativo para el uso de armas ucranianas. Es decir, en pocas palabras, este, Zelensky dio un paso atrás y hizo eso porque Trump tuvo que dar un paso atrás ante las claras advertencias de Moscú de que iban a responder de la manera en que habían indicado. Ahora, eh, tanto Peskov como Putin hicieron comentarios confirmando que esto es exactamente lo que había pasado. Peskov dijo el 7 de mayo: esperamos que Washington y quienes facilitan el proceso de negociación continúen con sus esfuerzos de buena voluntad. Valoramos mucho estos servicios. Es decir, los rusos mantienen una política de dos aspectos, como lo han tenido hasta la fecha. Por un lado, tomando muy en serio la amenaza del resurgimiento del nazismo en Europa en particular y el peligro de guerra nuclear, y sin dar un paso atrás en esas advertencias, pero por el otro lado, manteniendo en particular, tratando de jalar al gobierno de Trump o presionar al gobierno de Trump para separarlo y dividirlo de Londres y Europa. Y en la boca de los propios rusos, Londres es el problema central y los europeos que lo están siguiendo. Entonces, eso fue lo que dijo Peskov y fue exactamente lo que también dijo Putin en sus declaraciones. La fecha exacta de las declaraciones de Putin, ahorita voy a encontrar eso. Aquí está, el 9 de mayo, en una rueda de prensa después del desfile del 9 de mayo. Putin dijo lo siguiente: empezamos a trabajar con nuestros principales socios y amigos, principalmente con nuestros amigos de la República Popular de China, India y algunas otras naciones, así como el gobierno estadounidense. ¿Qué hicimos? Les explicamos cómo podría evolucionar la situación. Y dado que todos los centros de mando y de toma de decisiones en Kiev se encuentran muy cerca de las misiones diplomáticas de varios países, varias docenas de hecho, les pedimos que hicieran todo lo necesario para garantizar la seguridad de la misión diplomática de su país. Como resultado de todas estas conversaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso un cese al fuego adicional de 2 días y un intercambio de prisioneros durante ese periodo. Cierra comillas. Eso es textual del presidente Putin. Sobre lo que pasó, eh, luego aclaró en otra conversación que tuvo todo esto vino, Putin, de la conversación que Putin, tuvo con Trump el 29 de abril, donde hablaron del cese del fuego, y Putin dijo: lo que importa es que el presidente Trump apoyó activamente esa iniciativa que hicimos pública un día después. Sin embargo, nuestro anuncio no ha suscitado ninguna reacción. 1 o 2 días más tarde, cuando Kiev consideró el asunto y vio que la administración estadounidense apoyaba nuestra idea,
consideró oportuno reaccionar ante ello. Palabras para más, palabras menos. Zelensky se patració, no por las buenas, sino por las malas, bajo la advertencia, uno podría decir, la amenaza clara de Trump de que tenían que anunciar que no atacarían esa manifestación el 9 de mayo. Ahora, está la buena noticia, que Trump es todavía susceptible a la presión por parte de Putin y otras personas. La mala noticia es que Trump es susceptible a la presión. Y eso es buena noticia y mala noticia porque lo que está pasando es un enfrentamiento enorme a escala global entre dos alternativas, dos opciones. Trump se ha alineado en general con la línea londinense, pero no el 100%, como se ve en el caso de lo que pasa en Ucrania. Y lo que está haciendo Trump, a mi parecer, de manera muy inteligente y correcta, es hacer todo lo posible por abrir esa brecha entre Trump y Londres y jalar al presidente Trump en esa dirección donde se puede. Donde no se ha podido, aunque también aquí hay indicaciones interesantes, es la situación de Irán. Ahora, viendo el cuadro internacional en general, tenemos una situación donde no solo en el caso de Rusia, sino otros países también, se está mostrando que cuando se hace frente al chantaje, las presiones sí están surtiendo algo de efecto. No es una solución total. Lo bueno del 9 de mayo es que ese día no hubo guerra termonuclear, porque si Kiev hubiera atacado a la Plaza Roja el 9 de mayo, Rusia lo que habrían hecho es atacar el centro de Kiev, como lo dijeron. Y después de eso, ¿quién sabe lo que podría haber pasado? Muy bien podríamos estar en una escalada hacia una guerra nuclear. Eso no ocurrió, esa es la buena noticia, lo que no ocurrió el 9 de mayo. Ahora, también es interesante que China está adoptando una posición también de decir no ante estos chantajes. A lo que me refiero es el hecho de que Pekín, el gobierno chino, acaba de anunciar el 3 de mayo, su Ministerio de Comercio anunció, invocando una ley de bloqueo que prohíbe a las empresas que operan en China cumplir con las sanciones extranjeras consideradas ilegítimas. Es decir, con esto, como dijo Fox News, Pekín da a entender que no va a cooperar con los esfuerzos de Estados Unidos por cortar una fuente esencial de ingresos para Irán, es decir, las exportaciones de petróleo a China. Ahora, pero es mucho más que eso, porque lo que China está diciendo al decirle a las compañías que van a sufrir sanciones del gobierno de China si es que se doblegan ante las amenazas de sanciones de Washington, China está diciendo, está poniendo su peso económico, su capacidad de movilización económica frente a la capacidad de Wall Street y de Londres. Creo que esta es la primera vez que lo hacen de esta manera. Esto tiene consecuencias muy grandes. Habrá que ver hasta dónde llega, pero Fox News, al comentar esto, puso el dedo en la llaga. Dijeron, el enfrentamiento pone de relieve un reto más amplio para Washington. Aunque las sanciones siguen siendo una herramienta central de la política exterior estadounidense, hacerlas cumplir contra grandes economías como China, especialmente cuando las transacciones pueden realizarse fuera del sistema del dólar, es mucho más difícil. Ahora, pero China también tiene una política, una orientación doble, este, respecto a Estados Unidos. Por un lado, oponerse al chantaje, por el otro lado, ofreciendo soluciones. Y yo creo que la visita de Donald Trump a China esta semana, va a estar ahí del miércoles al viernes, va a ser muy interesante. Lo que puede resultar de eso va a depender totalmente de lo que haga y diga Donald Trump.
porque los chinos están muy abiertos, lo van a tratar muy bien, como siempre lo han hecho, van a ofrecer acuerdos económicos y va a depender de si eh, Trump reconoce que hay una dirección en la que debería ir en ese sentido con lo de China. Ahora, esto también ante el colapso global de la economía, la hiperinflación que ya se desató producto de la guerra en contra de Irán, la subida de los precios del petróleo, fertilizantes, farmacéuticos y demás. Ahora, también se está viendo un proceso parecido, momentáneo, en la situación de Irán, porque también este fin de semana, en estos días, Trump se echó para atrás en su propio anuncio de lo que él llamó Proyecto Libertad, que era la idea absolutamente descabellada de tener una escolta militar de los buques petroleros para que pudieran transitar por el estrecho de Hormuz. Eso duró 2 días. Duró 2 días por varias razones. Primero que Irán no dio su brazo a torcer y no permitió donde podía, no permitió que esto ocurriera. Pero ocurrió algo mucho más fundamental e interesante a nivel internacional. Y es que, según varios informes, tanto en el Financial Times, también en RT, lo que pasó es que el príncipe bin Salman, Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, habló con el presidente Trump y le dijo que Arabia Saudita no iba a permitir el uso de su espacio aéreo para participar en este operativo de Proyecto Libertad. Le dijo Bin Salman, según lo que informó el Financial Times, que para Arabia Saudita esto era una actividad escalatoria y demasiado peligrosa y no muy bien pensada a fondo por parte de Estados Unidos y que por lo tanto se deslindaba de Arabia Saudita de todo ese proceso. Ellos obviamente están en una situación muy delicada por muchas razones. Ante eso y otras presiones, eh, Trump dejó eso a un lado, pero obviamente manteniendo también el embargo económico, las sanciones y todo lo demás que son actos de guerra en contra de Irán. No estoy diciendo que dejó de su actividad absolutamente provocadora y belicista en contra de Irán, pero hay presiones que se están sintiendo. Es interesante que un día antes de la llamada de Bin Salman con Trump, el canciller de Arabia Saudita había recibido una llamada del canciller de Irán, Araghchi. Araghchi en esos días había estado en China, se había reunido con Wang Yi, había tenido también una reunión con Xi Jinping y desde Pekín, Araghchi llamó por teléfono al canciller de Arabia Saudita para hablar de la situación. Entonces aquí estamos viendo no nada más la presión que pueden poner países como Irán o Arabia Saudita o países que también se están resistiendo, como el caso de Brasil con la visita de Lula a Washington, pero también estamos viendo el impacto que tiene China operando como suelen hacer tras bastidores, de manera muy calmada, muy silenciosa. Pero China tiene mucho que ver con esto, incluso a través de Pakistán, que al fin y al cabo son los mediadores en este asunto. Pakistán tiene un acuerdo de defensa mutua con Arabia Saudita, que le importa muchísimo a Arabia Saudita en esta situación, y por lo tanto hay intereses contradictorios, pero que se están combinando en este sentido. Em, Ahora, también han habido presiones que se han sentido en Washington que vienen desde dentro de Estados Unidos. Voy a volver a eso en un momento. Pero el hecho es que el trasfondo de todas estas presiones que se están sintiendo, la razón por la que pueden surtir algo de efecto, no cambiar la situación de fondo, pero sí tener algo de efecto para ir apagando los incendios a pesar de que el pirómano todavía no ha sido detenido y encarcelado,
tiene que ver con el desplome económico internacional que ya se está viendo como resultado del cierre del Estrecho de Hormuz, producto de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Eh, el costo de esta guerra, hemos calculado nosotros, no son 25.000 millones de dólares, como dice el Pentágono, sino en su contexto más amplio del impacto que tiene sobre métricas que no son de las mejores, pero de todas maneras, el PIB y otros efectos sobre el mercado, aumentos de los precios. El costo es probablemente de 4 billones de dólares o más. Sin embargo, ese no es el costo real. Hay que ver el ámbito físico-económico, lo que está produciéndose en cuanto al impacto en las economías físicas, especialmente en las partes más débiles de la economía mundial. La situación de África, que depende totalmente de fertilizantes que 75% de los fertilizantes que importan vienen por el estrecho de Hormuz, o más bien venían por el estrecho de Hormuz. Y los países de África Oriental en particular calculan que una reducción del 10% del uso de fertilizantes produce un rendimiento menor en 25%. Es decir, es una proporción mayor porque la tierra no es muy fértil, depende totalmente de los fertilizantes. Es lógico si uno lo piensa. Entonces, un impacto enorme. También la situación de Centroamérica. Los datos luego los vamos a difundir más ampliamente. Los farmacéuticos. Centroamérica depende de la India casi totalmente por los farmacéuticos e India no puede producir mucho de lo que antes producía porque depende de las exportaciones de la materia prima que viene a través del estrecho de Hormuz. Eh, Cuentas resumidas, estamos ante una situación donde estamos sintiendo ahora sí la reacción en cadena en la economía física que va a tener un impacto lineal de una reducción drástica de la densidad relativa potencial de población del planeta entero. Esto no va a ocurrir en un lugar nada más. Es infantil y científicamente absurdo pensar que si se destruye África o se destruye Centroamérica, eso no me va a afectar a mí, porque vivo en, qué sé yo, en Tailandia, o vivo en Estados Unidos, o vivo en, qué sé yo, Polonia. La economía física mundial es una sola, es un ente físico y viviente, donde cada parte depende del crecimiento de las otras partes, tal y como lo demostró científicamente Lino LaRouche. Entonces estamos ante un desplome que no tiene nada que se le parezca sino la peste negra de la Edad Media, del periodo del siglo XIV, donde murió el 50% de la población de Europa. Este tema, el tema del colapso económico ya que está ocurriendo, va a ser el tema central de una mesa redonda de emergencia de la AIR que vamos a realizar este viernes 15 de mayo a las 11 de la mañana, hora del este, y vamos a comunicarles a todos el enlace de Zoom para que puedan participar. Obviamente vamos a tener interpretación simultánea al español, francés, alemán. Ahora, es importante, regresando por un momento a la resistencia que está oponiendo China ante las amenazas por las sanciones de, de Washington y los pasos que tomaron, que China recibió inmediatamente apoyo muy directo de Rusia, donde la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es María Zaharova, dijo lo siguiente, dijo que Rusia acoge con satisfacción y considera totalmente justificada, cierra comillas, la decisión china respecto a las sanciones estadounidenses. Entonces, Estados Unidos y Londres están bregando no nada más con China, sino China con Rusia, con Irán, con Brasil, con Arabia Saudí posiblemente y otros países. Esa es la situación. Entonces, todo esto es el telón de fondo de lo que no ocurrió el 9 de mayo y por qué. Ahora, ¿qué es lo que sí ocurrió el 9 de mayo? Y es importante
darles un informe sobre esto porque hay muchas versiones que están circulando internacionalmente. La gente tiene sus versiones interesadas, quiere llevar agua a su propio molino. Hay quienes quieren, por ejemplo, enfatizar que a Putin lo van a tumbar pasado mañana porque el pueblo se opone, lo que no es cierto. O los que dicen que la línea dura de Moscú ya tomó control. Gente como Karaganov, que lo que quieren es lanzar una bomba atómica ya en contra de Europa Occidental. Y eso es lo que va a pasar ya. Ahora, sí es cierto que Karaganov ha argumentado eso, y sí es cierto que Putin ha expresado claramente que se ve un resurgimiento del nazismo en Europa Occidental en particular. Pero también es cierto que Putin mantiene la orientación de que tiene que haber una solución negociada y mantiene el ofrecimiento a Occidente, incluso hasta Europa, para que cambien de orientación. En su discurso, Putin dijo, esto es el 9 de mayo, los nazis atacaron a traición a la Unión Soviética, estaba hablando de la Segunda Guerra Mundial, con la intención de apoderarse del país y de sus vastos recursos, destruir por completo su cultura y su patrimonio histórico y, en última instancia, aniquilar, esclavizar y cometer un genocidio contra todo el pueblo multinacional soviético. Dijo, la gran hazaña de la generación victoriosa inspira a los soldados que llevan a cabo hoy las tareas de la operación militar especial. Se enfrentan a una fuerza agresora armada y respaldada por todo el bloque de la OTAN. Ahora, es, está haciendo un paralelo claro entre la guerra que se libró en ese momento y la guerra de hoy. Rusia es un país en guerra. Está hablando como el presidente de un país en guerra. Y sin lugar a duda hay presiones, hay dificultades. No es nada fácil realizar una guerra de este tipo. Pero lo que está diciendo Putin en todo esto es que hay un paralelo con la batalla que se libró la Segunda Guerra Mundial, que es uno de los momentos de mayor honra del pueblo soviético y del mundo entero por lo que hicieron. Dijo Putin, es importante contrarrestar con firmeza los intentos de falsificar los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y de glorificar a los nazis. Es nuestro deber impedir cualquier justificación del genocidio de ciudadanos soviéticos y otras atrocidades cometidas por los criminales nazis. Lavrov dijo lo mismo, pero más. Dijo, mucha gente en Europa está pidiendo abiertamente que se repita lo que hicieron Hitler y sus cómplices y se están preparando para otro ataque contra nuestro país con el objetivo declarado de infligirnos una derrota estratégica. Lo que está haciendo Alemania, dijo Lavrov, es asombroso a falta de una palabra mejor. Está hablando del hecho de que Merz ha declarado que el ejército alemán debe volver a ser el más fuerte de Europa. Dijo Merz también, prohibieron la celebración del Día de la Victoria, especialmente portando uniformes, y símbolos y cosas parecidas, y están simplemente eliminando la historia verdadera de lo que pasó. Y para que no quepa ninguna duda, lo que dijo Lavrov, dijo, esto atañe sin duda a varias capitales, incluidos nuestros vecinos bálticos, los polacos y, por supuesto, el Reino Unido. Em, Los nazis resurgentes en Occidente están intentando ahora lograr a través de Ucrania, si esto llega a suceder, no habrá piedad contra ellos, perdón, piedad para ellos. El nazismo, sea cual sea la forma en que resurja, será derrotado. Y María Zaharova, como siempre, todavía más explícita, dijo, Londres no está interesado en encontrar una solución en Ucrania. Naturalmente no desean la paz. Sus acciones tienen como único objetivo prolongar la violencia. Entonces, claramente en Rusia hay una comprensión
de que lo que está en juego aquí es muy grueso, es el nazismo y quienes lo crearon hace 80 años y que se tiene que derrotar pase lo que pase, a la vez que están reconociendo y tratando de meter una cuña política y económica entre Estados Unidos y Europa y Londres, eh, dada la situación estratégica. Esto me parece evidente, pero no solamente evidente, sino adecuado, muy necesario, porque el hecho es de que, bueno, es lo que nosotros también estamos tratando de hacer en Estados Unidos. Y de hecho, la tradición histórica de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, como hablaron Putin y Trump, es la historia de Franklin Roosevelt, que es la verdadera historia de Estados Unidos como un país que respalda la soberanía de otros países y el desarrollo económico. Es importante una lucecita, porque no es más que eso, en el Congreso de Estados Unidos, que hay un grupo de 18 congresistas, todos demócratas, que acaban de presentar un proyecto de ley que se llama la Ley de No Financiamiento a la Guerra contra Irán, que lo dieron a conocer el 5 de mayo. Es el llamado Grupo de Veteranos Demócratas de la Cámara. 14 de los 18 son veteranos de guerra, pelearon en Irak, pelearon en otros países, eh, y son los que han presentado esto diciendo que Estados Unidos no puede entrar o seguir en otra guerra y con la orientación, que es exactamente lo que propusimos nosotros, de que la vía más expedita para parar la guerra es que el Congreso simplemente elimine los fondos disponibles. Y eso es lo que están haciendo. Ahora, quiero recordarles que quien propuso eso como campaña política fue Diane Sare en una declaración pública el 13 de abril, la candidata presidencial la ruchista, que lo difundimos muy ampliamente, y ahora tenemos un grupo de congresistas que lo están proponiendo. Todavía un pequeño grupo, faltan republicanos que se unan, pero da una idea del proceso político que también está ocurriendo. Cierro con ese mismo punto, con la campaña de José Vega en el Bronx, que participó en una reunión muy extraña, pero lo invitaron a hablar en una reunión en Columbus, Ohio, dizque para unir las fuerzas independientes de derecha, de izquierda, todas las voces independientes, pero en realidad parece que los organizadores quisieron más que nada darle la palabra a nacionalistas blancos de derecha, es decir, neonazis, ultraderecha, eh, invitando también a José, quizás con la idea de luego calumniarlo y decir, ah, ya ves, él está unido a estos antisemitas y estos neonazis. Claro, no lo lograron, pero es curioso que el New York Times, ni más ni menos que el New York Times, tuvo un artículo largo sobre esa reunión donde dijeron de Vega lo siguiente, que es un candidato demócrata progresista de 26 años de edad que lleva a cabo una campaña insurgente contra un congresista pro-israelí, Richie Torres. Ahora, no lo dijeron con buenas intenciones, pero sí me hicieron esa mención de Vega, que es útil porque es muy importante que se conozca la voz de Sayre, que se conozca la voz de Vega, que se conozca la voz de Lyndon LaRouche en estos momentos tan críticos y decisivos, no nada más para la economía en otros países, sino para la economía estadounidense también, donde la gente ya está acusando recibo de lo que está pasando y le están echando la culpa a Trump. Y ante esta desintegración de MAGA, muy parecido a lo que acaba de ocurrir en el Reino Unido, con la desintegración de los dos partidos principales en la última votación, la desintegración de lo mismo en Alemania, donde el partido AfD tiene el mayor número de votos. Y yo diría también, está detrás de lo que está pasando en España, donde los partidos de siempre, el PSOE y el PP, ya no es lo que gobierna el proceso político de España por completo. Y las últimas declaraciones del presidente Sánchez son muy interesantes y muy buenas, lo que ha dicho respecto
a la situación de la guerra de Irán y también el hecho de que le acaba de dar un premio especial este, a la reportera especial de las Naciones Unidas sobre el problema de las violaciones de los derechos palestinos eh, albanese, que es muy importante porque ella ha sido proscrita y amenazada en los otros países europeos y también en Estados Unidos. Así es que hay que reconocer eso en España. Creo que todo esto forma parte de una tremenda turbulencia política internacional donde las fórmulas de antaño no funcionan y las fórmulas nuevas, las que tenemos que inventar, son las que van a decidir el futuro de toda la humanidad.